Aquí hemos escuchado historias de temas paranormales, de posesiones, de entidades, de nahuales. Pero ¿qué pasa cuando estas entidades te hacen perder tu trabajo? Salir corriendo literalmente de un empleo. Conocemos historias de trabajadores de tiendas de conveniencia nocturnas, de veladores y demás, gracias a toda la participación de ustedes que nos los han hecho llegar a nuestro correo. Pero ¿qué pasa cuando un tema paranormal trasciende y afecta tu vida? Tu vida en lo personal, en lo laboral. Hoy, el miedo ha tocado a tu puerta. Bienvenidos a Inexplicable Podcast. Nos hicieron llegar una historia y nos piden conservar el anonimato, puesto que la protagonista de esta historia es una maestra de preescolar que pues actualmente vive más cerca de la ciudad capital, pero aún se encuentra pues fuera de nuestro municipio. La vamos a llamar Joana. Joana aproximadamente del 95-96 se encontraba viviendo en el municipio de Calakmul, precisamente en el poblado de Ixpujil. Joana era maestra de segundo de primaria. Como bien recordarán, en algún momento cuando los maestros eran asignados hacia sus centros laborales, podía ser aquí, podía ser en otro estado, podía ser en lugares muy lejanos. Y obviamente, generalmente los más jóvenes eran los que tenían las plazas más lejanas, o sea, los lugares más lejanos. Joana consiguió su plaza presentando su examen de oposición y consigue la plaza en Ixpujil. Joana es una muchacha cristiana, ella se congrega en una iglesia cristiana hasta la fecha. Joana pues obviamente ya es una madre de familia, pero en ese entonces, siendo recién egresada, consigue su plaza y se va a trabajar a Ixpujil. Estando en Ixpujil, pues bueno, las tentaciones, como ella le llama, ¿no? Pues el tabaco, el alcohol, la copita, la fiesta, estaban a la orden del día. Las demás maestras pues solían agarrar la fiesta los fines de semana, iban a otros municipios, Escárcega, Candelaria, incluso Palizada, y pues iban de fiesta y demás. Joana prefería quedarse en el cuartito que rentaba, donde vivía, donde se maneaba, como comúnmente solemos llamarle, para viajar los viernes en la tarde, en la noche o terminando las clases aquí a Campeche, estar con su familia, ir a la iglesia. Una muchacha muy entregada a la religión, repito, cristiana. Una de estas fines de semana, ella por alguna razón no puede viajar y decide pues obviamente pues, quedarse, ¿no? Quedarse en casa y demás. Llega una de sus amigas de nombre Isabel y le dice: Joana, estás muy encerrada, muchacha, eres joven, vamos a pasear, vamos a las ruinas, ¿no? Como comúnmente llamamos pues a las zonas arqueológicas. Ellas deciden ir a una zona arqueológica cerca de Ixpujil, van a las pirámides, están ahí observando y demás, cuando una de ellas les dice: yo sé que aquí hay una cueva, vamos. Me han contado que la cueva, que se aparecen los aluches y demás, ¿no? Con la curiosidad propia de los jóvenes, pues ellas van en busca de esta cueva. No encuentran jamás la cueva. Lo que encuentran es un cuyo. Y como bien ustedes saben, los cuyos son montículos que son vestigios de alguna construcción de tipo prehispánico. Están ahí en el cuyo, deciden ir y sentarse.
Muchos desconocen respecto a lo que realmente representan los cuyos. Ellos deciden sentarse ahí, están platicando los maestros, las maestras, cuando una de ellas, la misma Isabel, dice: vamos a ver qué encontramos, y empieza a escarbar ahí nada más de curiosidad. Se sabe que en algunas zonas arqueológicas, nada más literal, medio escarbando o pateando, encuentras algún vestigio, algún pedazo de barro, algo, ¿no? Yo recuerdo muy bien en mis épocas de Boy Scout, en SNA, en el mismo Calakmul y demás, pues nada más medio escarbabas y encontrabas algo. El chiste que Isabel dice: miren qué encontré aquí, y encuentra juntos una serie de muñequitos de barro. Ella se empieza a buscar, y de la boca de Isabel dice: yo quiero encontrar, ¿cómo me gustaría encontrar el famoso silbato de la muerte? Como ustedes bien saben, es un silbato hecho de barro, de origen prehispánico, tiene que ser original, y la idea es, en Día de Muertos o en las noches donde hay luna llena, ir y tocarlo, silbarlo en un cementerio. Hasta el momento, Joana no puede olvidar lo que sucedió ese día. Cuando Isabel toma uno de los muñecos y buscando el famoso silbato, pues nunca lo encontró. Joana agarra uno de los muñecos, lo toma, lo guarda y se lo lleva. Cuando ella lo toma, siente un fuertísimo dolor de cabeza. Se lo queda, se lo lleva en el cuarto donde vivía en Ixpujil, y está durmiendo, y a partir de ese día eran pesadillas con niños, pesadillas con sus propios alumnos, pesadillas de todo tipo. Veía que una mujer la arrastraba y se la llevaba a una cueva. Veía niños danzando alrededor de ella mientras ella estaba durmiendo. Y Joana entra en un estado de psicosis, de temor, de miedo, y empieza a tener pesadillas, y esos dolores de cabeza eran constantes. Desde el primer fin de semana en que Joana viene a casa, o sea, regresa a Campeche, le dice a sus papás: oigan, tengo mucho dolor de cabeza, necesito que me lleven al médico. La llevan al médico, la atienden: no, tómate alguna pastillita y demás, algún paliativo. Joana sigue con los dolores de cabeza y con las pesadillas, dolores de cabeza y pesadillas. Un fin de semana, por cierto, cercano a Semana Santa, Joana está en su casa haciendo estudios bíblicos, estudios de la Biblia. Era fin de semana, era sábado para domingo. Ella había asistido al culto, y de hecho, como formaba parte del grupo de jóvenes, estaba preparando el tema que iba a exponer al siguiente día, el domingo. Estaba haciendo sus estudios bíblicos, estaba leyendo la Biblia, cuando Joana asegura que de su vestidor escuchó un ruido y vio cómo se estaba moviendo la ropa. Cuando Joana voltea, lo único que alcanza a ver son unos pequeños pies que están dentro de la ropa. Después de eso, Joana no recuerda nada hasta recuperar el conocimiento, estar acostada en su cama cerca de las 5 de la mañana, y ve que está atada a la cama, ve que está toda mojada, ve que ahí su cuarto es un caos total. Joana empieza a hablar a sus papás entran, la desamarran y pues le explican qué fue lo que pasó. Lo que sucedió a continuación es lo que hasta la fecha a Joana le causa pesadillas. Después de que ella visualiza eso, detrás de la ropa, algo pasó, algo sucedió. Y a partir de ese momento empezamos a narrar la historia desde la perspectiva de los papás. Los papás estaban pues obviamente preparando la cena, esperando que llegara el momento. Los hermanos de Joana estaban pues viendo la tele, haciendo tiempo para cenar. De pronto empiezan a escuchar
unos gritos fuertísimos, pero fuertísimos, en el cuarto de Joana. Entran, Joana estaba parada sobre la cama y se azotaba contra las almohadas, contra el mismo colchón, se paraba y se levantaba, se paraba y se levantaba con una fuerza increíble. Ellos tratan de someterla, de sujetarla y se dan cuenta que Joana estaba completamente perdida. Tenía los ojos en blanco, le salía espuma por la boca y hablaba en lenguas. Ellos como cristianos entienden el concepto de hablar en lenguas y ella estaba hablando en lenguas que ni siquiera conocían. Ellos se asustan y pues bueno, empiezan a orar y demás. Cuando ellos son aventados por esta fuerza descomunal de Joana, ellos deciden buscar al pastor de su iglesia. Le llaman al pastor de la iglesia, el pastor asume que es una posesión y manda llamar al concilio de ancianos. Como bien saben, en las iglesias cristianas hay un grupo de ancianos que son quienes tienen pues, la cabeza, el control de la iglesia. Hacen el llamado a los ancianos, se reúnen los ancianos afuera de la casa de Joana y llegan algunos otros hermanos con sus familias y empiezan a orar afuera de la casa. El único grito que escuchan, obviamente con una voz gutural, es: ya sé que están ahí, paren, paren porque los voy a matar. El grupo de ancianos decide entrar al cuarto de Joana, porque algunos estaban afuera y la familia pues obviamente estaba en la sala. Cuando entran al cuarto de Joana ven una imagen de película, como estamos acostumbrados a ver todas las películas de exorcismos y demás. Joana se sentaba y se paraba y se sentaba y se paraba con una fuerza descomunal, se hincaba y se rasgaba la ropa. Ellos empiezan a orar, empiezan a orar, empiezan a orar. El pastor se acerca y la unge con aceite consagrado. Cuando el pastor hace esto, ella empieza a gritar y empieza a vociferar en lenguas y obviamente se escucha 2 o 3 voces al mismo tiempo. El concilio de ancianos hace un círculo de oración y de repente los gritos cesan. Joana se sienta en la cama y empieza a hacer un movimiento oscilante, de adelante para atrás, de adelante para atrás. De repente, Joana dice textual: silencio, ahora me toca a mí. Sin entrar en detalles, puesto que Joana nos pide guardar la secrecía y la identidad de estas personas, empieza a mencionar uno por uno, salvo el pastor, respecto a los pecados que tenía cada uno. A uno de nombre, llamémosle Rubén, le dice: ¿tú de qué hablas si tú eres infiel con tal persona? A uno a quien llamaremos Raúl, le dice: ¿y qué? ¿Te acuerdas del dinero que robaste del banco? Y así con cada uno de ellos, mencionando nombres, mencionando lugares, mencionando situaciones. Y en ese momento el pastor lo que pide es de que todos salgan y se quede solamente él. Se queda solo el pastor con Joana y cuando eran alrededor de las 10 de la noche empieza a hacer oraciones y oraciones y oraciones y despojos. Pide ser dejado solo y a partir de las 10 de la noche empieza el trabajo de exorcismo de despojo. Alrededor de las 4 de la mañana es que él logra expulsar a este demonio. El pastor sale, pues obviamente agotado, cansado y demás. Y su hermana ya está bien, está tranquila. Lo logramos. Hay que hacer oración
Hoy en la iglesia y demás, ya amaneciendo domingo, 4 de la mañana. Desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Después de esto, Joana recupera su vida y vuelve a ser la misma. Ella tenía, a manera de pesadillas, recuerdos de ese suceso. Y es que un día dice, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué sueño esto? Tengo muchas pesadillas. Y es que deciden contárselo para que ella estuviera enterada de lo que había pasado. A ella le preguntan dónde quedó la figurilla, y ella jura y perjura que después de habérsela llevado a su casa, ahí mismo en Xpujil, desapareció. Nunca la volvió a ver más. Nunca. Nadie sabe. Lo que Joana nos comparte y le llama mucho la atención es de que desde ese fin de semana Isabel cambió totalmente con ella, incluso se perdió la amistad. Al poco tiempo Isabel la transfieren a la ciudad de Campeche y aún así nunca volvió a saber de su amiga Isabel. Al día de hoy, Joana, madre de familia, se sigue congregando en la misma iglesia. El pastor ya anciano sigue siendo quien tiene a su cargo esta congregación. Y Joana, aún cuando recuerda estos sucesos, se llena de miedo, puesto que fue algo que cambió completamente su vida. Dicen que en Campeche nunca pasa nada, pero cuando pasa, sucede de la manera más siniestra. Hay historias que todos conocemos, que todos hemos escuchado, pero de las que nadie habla. ¿Por qué? Por miedo a las personas involucradas, puesto que son o de mucho poder o de mucha influencia en ciertos medios. Pero también hay gente que no comparte su historia por vergüenza de saberse víctima de un fraude. Esta historia tiene muchas vertientes inexplicables, pero es definitivamente una de las grandes leyendas vivas de nuestro Campeche. Con esto hoy abrimos Expediente Campeche. Éramos vecinas. ¿Qué tal, María Regina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Solo respondía. Yo la veía tan normal. No sé qué le pasó. La verdad es que era una mujer religiosa. Eso nadie lo niega. De una noche a otra parecía que ya no era ella, que no estaba cuerda. De repente un día llegó conmigo y empezó a platicarme cosas de Dios y un diluvio, y realmente no comprendí todas sus palabras porque su mirada estaba algo alterada. Era una mujer como cualquier otra, delgada, tamaño promedio, de ojos verdes, muy bonita. La verdad que todas las vecinas de la cuadra solamente éramos eso, vecinas, y nos saludábamos. Nos sorprendió mucho el cambio. De repente, ella de un momento a otro empezó a las 2 de la mañana, entre las 2 y las 3, a quemar cáscaras de huevo. Siempre le preguntábamos, oye, María Regina, ¿qué pasó anoche? ¿Ese peste qué? Estás minando la calle. Ella solamente decía que era para alejar los espíritus. Empecé a creer que estaba bajo influencias de otra cosa, o simplemente que estaba quedando fuera de sí. Bajábamos todos a la colonia, a la iglesia local, y siempre que estaba ahí, se le veía rezando, orando,
Nunca dejó de ser la parte espiritual, pero de un momento a otro empezó a hablar más y más a la gente. La verdad yo no sé qué tenía, pero algo de estoy segura. Esa mujer tenía el don de la palabra. Hablaba de cosas que te podían envolver de un momento a otro, no solo acerca de la palabra de Dios, sino de temerle. Hablaba de la creación de una arca, envolvía a la gente. Y la verdad que no sé cómo es que se dejaron convencer y le daban dinero, donaciones. Pero eso sí, yo sí llegué a ver que por su propia cuenta sí mandó a hacer con albañiles, con carpinteros, a empezar esta construcción y decíamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa, mujer? Y más alteraba. Y decía, es que viene un diluvio, mujer, entiéndelo. Ustedes, ¿por qué no están preparadas para eso? No están preparadas ni para escuchar a Dios. Esto es por un diluvio. Viene el diluvio. Viene el fin del mundo. Yo, sorprendida, mejor me hice a un lado, siempre mirando de lejos. Se dice que 3 chicos, estos chicos hicieron su investigación y al correr los rumores de acerca de esta arca, se fueron a investigar. Solo que hubo un problema. Estos chicos no aparecían. Fue algo tan mediático que en los periódicos aparecían. En aquel entonces todo se comunicaba por periódico. Teléfonos celulares no había, redes sociales tampoco, mucho menos. Y todo era solamente de boca en boca. Si el vecino te decía, si los familiares de fulanito, así era esto. Todos estaban buscando a estos niños, si realmente no daban con ellos. Para la mala suerte de María Regina, dan con estos chicos cerca del lugar donde estaba el arca. No sé a ciencia cierta si los tenían cautivos o no. Eso ya sería mentirles. Pero sí llegó la policía. La arrestaron. Solo sé que la llevaron a declarar. La pobre estaba alterada. Pero ocurrió algo que nos llamó la atención. El día que encuentran a los chicos y el mismo día, es el mismo día de su arresto, cayó tremendo aguacero. Y sí, como si fuera un diluvio. Yo recuerdo perfectamente que muchas calles ese día se inundaron. Dicen que los policías no podían creer que realmente estuviera lloviendo. Una parte de mí creía que realmente sí estaba, no en sus 5 sentidos esta mujer, pero en cuanto vi a llover, la verdad que yo sí me cuestioné. Yo sí me cuestioné. Porque ¿cómo era posible? Tenía muchas dudas en mi cabeza. También corrió el rumor de que querían hacer una secta. Y como ella tenía el don de la palabra, la querían con ella. Pobre de María Regina. Se la tuvieron que llevar. No sé si estuvo internada en un psiquiátrico. Se la llevaron lejos. Ella, de cierto modo, no le hacía daño a nadie. Solo creo que sus expectativas de una religión fueron más grandes que ella. Pero puedo confirmar algo. Ese día llovió. Las presencias demoníacas están en constante ataque
a la mayoría de las personas y ni siquiera nos damos cuenta. Nos hicieron llegar un relato que se compone de 4 historias que explican lo difícil y complicado que es estar en un trabajo, en un empleo y ser presa de ataques de este tipo. Hoy les voy a contar, a relatar la historia de Isaac. Lo llamaremos Isaac por respeto a los involucrados. Isaac trabajaba en el área de mantenimiento del Hotel Alhambra, aquí en la ciudad de Campeche, contraesquina de lo que en algún momento fue la discoteca El Dragón, al lado de lo que fuera los cinemas Alhambra y parte de este gran complejo que pues bueno era el Alhambra, el restaurante Carlos V, la discoteca Lindaraja y demás. Isaac nos cuenta que él se integra a mediados de la década de los 90. Él se integra a este lugar trabajando como parte del área de mantenimiento. Él nos dice, yo me encargaba del mantenimiento, ¿no? De los cuartos, de los aires acondicionados y demás. Y todo empezó un día de la siguiente manera. En las noches, obviamente, había una discoteca. Como algunos recordarán, había una discoteca y había una sala de fiestas que luego se convirtió en como una especie de centro de espectáculos, de convenciones, que era del Hotel Alhambra. Se realizaban conciertos, se realizaban convenciones, se realizaban muchas cosas, expos y demás. Cuando inició y cuando el Hotel Alhambra estaba en su esplendor y era pues obviamente lo top en nuestra ciudad, solamente había el Hotel El Presidente, que ahora conocemos como el Hotel del Mar, quien ahora tiene una nueva administración, el Hotel Baluartes, y estaba el Hotel Alhambra. En la época de esplendor del Hotel Alhambra, Isaac trabajaba en el área de mantenimiento. Pero en las noches, cuando había fines de semana, que había eventos o en las noches, el administrador les decía, ¿quién se quiere ganar un extra? Necesito como cuidadores, ¿no? Que estén cuidando que los que asisten a la fiesta o los que van a la disco, a manera de seguridad, que no entraran en las instalaciones propias del hotel, que no se fueran a la alberca, que no estuvieran molestando en los cuartos y demás. De alguna manera el hotel es abierto, como ustedes lo pueden constatar. Entonces era fácil llegar a la puerta, intentar abrir y a lo mejor entrar, ¿no? Pero pues bueno, la idea era tener gente que cuidara durante los eventos especiales o las noches de discoteca. Una noche se estaba realizando una boda y le dicen a Isaac, oye Isaac, ¿te quieres ganar una lana? No, pues mira, va a venir Benito, el señor que trabaja como velador, aparte me va a apoyar, se va a quedar y va a venir tal persona, ¿no? Oye, pues es una lana, ok, sí. Él salía a las 4 de la tarde y a las 6 le pedían estar ahí. Él se va a las 4 de la tarde a su casa y a las 6 regresa, ya listo para quedarse, ¿no? Bueno, le entregan su radio y demás. En la parte de donde era la fiesta, hacia el lobby del hotel, pues hay una serie de pasillos. Están ahí y demás. Alrededor de las 3 de la mañana empiezan los reportes por el radio. Repórtense al lobby. Ellos van al lobby, llegan al lobby y pues le dicen al administrador, pues ¿qué pasa? Oye, es que mira, me acaban de reportar los clientes, o sea, los huéspedes del hotel, que hay mucho escándalo, se escucha que hay gente en la discoteca que ya estaba cerrada, ya tenía meses de haber cerrado, se llamaba Lindaraja. Vayan a ver qué pasa, porque se escucha que hay gente que está moviendo cosas y demás. Bueno, ellos toman las llaves, porque bueno, solamente el ama de llaves tenía acceso a las llaves de todo el hotel. Suben, abren y desde que abren la puerta nos narra Isaac que siente un olor penetrante a azufre. Si algunos no saben a qué me refiero con el olor a azufre, es como a huevo podrido, pero de manera muy intensa.
Así a eso huele el azufre. Se sentía un olor a azufre. O sea, se sentía el olor a azufre. No había absolutamente nadie. De repente, pues no hay nadie. Antes de cerrar la puerta, ellos ven que las luces de la disco empiezan a parpadear. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué rollo? Se acercan a la consola, se acercan. Nada, todo estaba. Tenía meses de estar cerrado ese lugar. Bueno, ellos cierran. Bueno, cuando van bajando, don Benito le dice, no te asustes, chavo, esto es muy común. Aquí espantan. Pasa la noche y ningún suceso más. A las pocas semanas le encargan el mantenimiento de los aires acondicionados, puesto que venía la avanzada de en ese entonces candidato Carlos Salinas de Gortari. Venía a ser quien fuera presidente, venía como candidato y venía una avanzada, entonces iban a ocupar gran parte del hotel. Cuando llegan estas personas, pues ya tenía que estar todo listo. Le piden a Isaac ir a hacer mantenimiento de cada uno de los aires acondicionados de las habitaciones que iban a ser ocupadas pues, por estas personas. Isaac hace lo que le corresponde, va de habitación por habitación. Imaginemos un pasillo lleno de habitaciones, abría todas las habitaciones, prendía los aires, los cerraba y iba regresando, checando que todo funcionase bien. Agarra y entra a la habitación número 213. Una habitación que tiene características muy propias. Y ahora van a saber por qué. Prende el aire acondicionado, lo cierra, lo deja funcionando, regresa, ve que está funcionando, lo apaga, cierra la habitación y sigue. Apenas estaba iniciando, en el segundo 3 pisos tiene el hotel, en el segundo piso cuando recibe una llamada de la radio, ¿no? Y le dice, el ama de llaves le dice, oye Isaac, está prendido el aire de la habitación 213, ¿no lo apagaste? No, sí, acabo de pasar por ahí, ahorita checo. Regresa a la habitación y el aire estaba prendido. Lo apaga y sigue con lo demás. Alrededor de las 3 de la tarde él ya había terminado y ya baja al área de mantenimiento, está ahí echando la chorcha con los amigos y recibe un llamado de radio. Oye Isaac, ¿qué pasó? ¿No fuiste a hacer? Sí fui y lo apagué. El aire está prendido. Hay monitores de electricidad y obviamente hay un rack donde aparece lo que está encendido y no, desde la luz más pequeña hasta el aire acondicionado más grande. Isaac vuelve a subir acompañada del ama de llaves y dice, yo lo apagué, está prendido. Lo apaga, vuelve. Isaac, como recordarán, salía a las 4 de la tarde. En la puerta, ya en la calle, sale el ama de llaves y le dice, oye Isaac, bueno, ¿qué pasa contigo, muchacho? Pues no, usted me acompañó, usted fue conmigo, usted estuvo conmigo cuando apagamos el aire. Suben y el aire estaba prendido. La señora solamente hizo una mueca y le dijo, esto a mí ya me está cansando. Vuelven a apagar el aire, salen y no volvió a pasar más nada. A la siguiente semana hubo unos 15 años y lo mismo le dicen, oye Isaac, ¿no te quieres ganar un extra? Necesito pues cuidadores. Repito, lo que tenían que hacer ellos es que ver que los invitados a la fiesta no afectaran la paz ni las instalaciones del hotel. Estaban en los pasillos, digamos uno hacia el malecón y uno hacia los cines. Eran dos trabajadores, él y otro que tenían la radio. Alrededor de las 3 de la mañana reciben un llamado del lobby, donde les decían que por favor suban al tercer piso a checar
porque los clientes, los huéspedes, reportaban que había un perro rondando. Dicen, ¿cómo? Bueno, suben, dice, vamos a hacer una cosa, tú por un lado, yo por el otro, subimos, lo agarramos en medio. Cuando ellos suben, ¿sí? Cuando ellos suben al tercer piso, no ven absolutamente nada. Se veían uno al otro. Se dan la media vuelta y cuando están a punto de bajar las escaleras, empiezan a escuchar el ladrido del perro. Cuando vuelven a subir, se encuentran sus miradas y en medio del pasillo había un perro negro. Un perro grande, un perro completamente negro y que los confrontaba, veía para un lado y veía para el otro, a manera de retarlos. No supieron qué hacer, les gana el miedo y bajan corriendo. Y le comentan a la ama de llaves, ¿qué pasó? No hay nada, no encontramos nada. Se encuentran afuera para fumarse un cigarrillo y le dice, ¿lo viste? Por supuesto que lo vi. Yo lo vi. No te preocupes, chavo. Esto es muy común. Es muy común que pasen estas cosas aquí. Y es que él le cuenta que en la época de la viruela negra, el lazareto era un hospital donde recibían a los enfermos de la peste negra, de la viruela negra. Y era tal la cantidad de gente, porque era muy contagiosa y todos se morían, que no buscaban dónde meterlos. En el área del Hotel Alhambra se hizo una gran fosa común, ahí los aventaban y ahí los quemaban. Esto es un dato histórico, no es invención, ni leyenda, ni fábula, es un dato histórico. Dice Isaac, pues bueno, ahora sí que a la bendición de Dios, que sea lo que Dios quiera. Continúa la noche ya sin novedad y demás, y suele pasar. Exactamente a los 3 meses, ellos están en sus labores de mantenimiento y les comentan, hoy necesito que hay problemas con el agua y demás, han estado fallando el suministro de agua, empezaban la modernización de Campeche como tal, ¿no? Entonces ya empezaban a hacer acueductos y empezaban a trabajar en cuestiones del agua potable y demás, y deciden cortar el suministro del agua. Y es cuando dice el administrador, hoy es el día ideal, porque solamente tenemos, pues, obviamente, los tanques de reserva, hoy es el día ideal para poder hacer mantenimiento a toda la red de agua dentro del hotel. Empiezan a checar, bueno, pues estos cuartos son los que no tienen habitación. Toda la instalación de plomería está por fuera de los cuartos, obviamente, ¿no? Un pasillo grande. Entonces ellos van y uno por uno van haciendo, no, que los metiendo, haciendo todo lo que tenían que hacer. Habitación número 213, perdón. Habitación 213. En la habitación 213, cuando ellos llegan, pues obviamente las ventanas de los baños dan hacia este pasillo, en este tipo de cuartos, o sea, en los cuartos que no tienen vista ni al mar ni nada. Ellos ven que están prendidas las luces del baño y se escucha la regadera. Dicen, no, pues aquí. Salen del pasillo y reponen, oye, en el 213 hay huéspedes, así que no. Continúan al siguiente piso y sube la ama de llaves. ¿Por qué me dicen que en el 213 hay huésped? Si no hay nadie, es una habitación que no está ocupada. Bajan, entran, el ama de llaves era la única que tenía acceso y descubren que están abiertas, completamente abiertas, las llaves de la regadera. Tenía 2 días antes, no había sido ocupada esa habitación para nada. Esa habitación estaba vacía.
No había manera ni poder alguno de que las manijas de la regadera estuvieran abiertas. Van, las cierran. Y es cuando Isaac decide no regresar nunca más a trabajar al Hotel Alhambra. El fin de semana recibe su pago, su cheque, su sobre. Muchas gracias, con permiso, y nos vemos. Una historia que nos comparte también Isaac respecto a eso, platicando con el ama de llaves, le dice: ay, muchacha, no sabes en cuántas ocasiones y cuántas veces el teléfono de la habitación 213 ha sonado. Levantamos la bocina y no contesta nadie, cuando la habitación ha estado vacía. Mi nombre es Emmanuel Marrufo y esto es Inexplicable Podcast. Soy el host de este podcast, pero detrás de mí tengo un equipo de gente que estamos muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo. En lo personal quiero agradecer a todo el equipo, a todo el crew, y también agradecer la gentileza de la gente que nos manda sus historias, nos comparte sus relatos, en la calle nos detiene para decirnos: oye, te quiero contar algo, incluso a mí y a mis demás compañeros. Agradezco la nobleza de que nos vean, de que nos escuchen, y no me resta más que agradecerles. Gracias. A nombre de todo el crew, que tengan una noche inexplicable.